Eh, ya, en nombre de Dios y la patria, dar la sesión. Ya, el vasito, sáquelo, porque Sí, ya lo que saqué. ahí me lo puedo dar vuelta. Sí, no se preocupe. Ya. Ya. ¿Estamos? ¿Sí? Señora secretaria, por favor, la cuenta. Presidenta, tenemos dos documentos en cuenta. El primero es una excusa del presidente de la Asociación Chilena de Empresas de Tecnología de Información, señor Francisco Guzmán, que había sido invitado, por el cual se excusa de participar en la discusión de esta iniciativa, siendo presente que la entidad gremial que representa no tiene una posición frente a ella. En segundo lugar, de la analista de la Biblioteca del Congreso Nacional, señora Paola Truffello, mediante la cual remite el informe denominado Acceso a la Información Pública adaptada para niños, niñas y adolescentes, los casos de Escocia y Ontario en Canadá. Y minutos antes de las 11 se recibió un correo electrónico del defensor de la niñez, mediante el cual remite un documento que se había solicitado la vez anterior en la comisión, que son 11, en el fondo son 11 documentos que él ya los envió a los correos de cada uno de ustedes. Presidenta, la tabla hoy día es para continuar con el estudio del proyecto de ley en primer trámite constitucional, originado a moción de los honorables senadores señora Campillay y Gatica y señores Castro González y Walker, que modifica la ley 20.285 sobre acceso a la información pública con el objeto de facilitar el ejercicio de ese derecho a niños, niñas y adolescentes. Se encuentra presente la subsecretaria de la Niñez, señora Verónica Silva, y del Ministerio de Educación, la subsecretaria de Educación, y la asesora legislativa Macarena Galás y el asesor señor José Miguel Gutiérrez. Ya. Tiene la palabra la subsecretaria de la Niñez, por favor. Gracias, Presidenta, por su intermedio a los demás integrantes de la comisión. Solamente quiero sintetizar los elementos o reforzar algunos elementos respecto del proyecto que dice en relación con la importancia que tiene el proyecto que estamos comentando respecto de la profundización del derecho de los niños a una información que esté adecuada a sus necesidades, a sus características, etcétera. Se han hecho esfuerzos importante en la implementación que llevamos realizando de la ley de garantía. Una de las líneas importantes de la implementación es la línea de participación infantil. Y como ustedes saben, esa línea implica la conformación y el funcionamiento de consejos consultivos a nivel comunal, a nivel regional y a nivel nacional. Hemos venido implementando esta línea de la ley de garantías desde mediados del año 23. En este momento tenemos funcionando y constituidos y funcionando 301 consejos consultivos comunales, nos faltan solamente un saldo a los 345. Tenemos los 16 consejos consultivos regionales funcionando y también el Consejo Consultivo Nacional. Cuando nosotros decimos que hay un consejo consultivo que está funcionando es porque no solo han sido electos sus integrantes en cada uno de los territorios que corresponden, sino que además han concordado un reglamento interno de funcionamiento con las adecuaciones que cada territorio tiene que hacer y se encuentran formalmente constituidos y por lo tanto sesionando regularmente de acuerdo al reglamento que está vigente, publicando sus actas de acuerdos, etcétera. En esta iniciativa y en la experiencia que tenemos hasta acá con los consejos consultivos comunales, y por eso lo menciono, los integrantes de estos consejos han hecho varias demandas, propuestas, lo voy a decir de esta manera, propuestas o preocupaciones precisamente respecto del ejercicio con mayor profundidad de su derecho a la información. Ellos, de hecho, a pesar de que no están en la reglamentación vigente, en general los consejos consultivos tienden
a elegir de entre sus miembros alguien encargado de la difusión y la comunicación, no desde el punto de vista del manejo de las redes sociales ni mucho menos, sino que respecto de las necesidades de información que ellos manifiestan. Han estado haciendo, yo diría, voy a decirlo entre comillas, una sana presión a las municipalidades respecto de que las propias municipalidades también tengan mecanismos de información que sean adecuados a que los niños los entiendan lo que ahí se está planteando y hayan canales donde los niños puedan formalmente hacer sus solicitudes de información. Lo que quiero decir con esto es que el proyecto que estamos comentando llega en un momento muy oportuno, porque no hay que empezar a conversar sobre el tema, sino que están los instrumentos y está la organización a lo largo de todo el país, donde poder canalizar estas solicitudes y donde nosotros podemos incluso consultar a los niños si la información que se les está proveyendo es información que comprenden, que les interesa, etcétera. Y existen los canales, digamos, para eso. En segundo lugar, quiero decir que hemos hecho un catastro en instituciones públicas respecto de instituciones que tengan instancias de consulta y de participación infantil en el proceso regular de su trabajo. Y en ese sentido hemos identificado un conjunto de instituciones que ya tienen estas instancias, que han sido básicamente fomentadas por una instrucción presidencial de fines del año 22. De manera de poder profundizar el derecho a la participación de los niños. Y en esas instancias también ha salido como parte de los temas la importancia que tiene para los niños el acceso a la información de una manera en que ellos la puedan comprender y puedan incluso transmitirla, digamos, a sus compañeros. Por lo tanto, también existe, digamos, un piso, diría yo, de instituciones que podrían incorporar bastante rápido estos mecanismos en sus plataformas y en la forma en los que ellos, digamos, entregan su información a la ciudadanía. Y tercero, quiero decir que analizada la situación, digamos, analizado cuáles serían los mecanismos importantes para los niños respecto de poder acceder a esta información, tendemos a inclinarnos porque sean más bien las plataformas regulares que tienen las instituciones las que hagan adecuaciones o hagan digamos, un ajuste respecto de la forma en la cual van a poner a disposición la información dirigida a los niños. Es decir, la misma información que se le transmite a la ciudadanía, cómo puede tener una cierta versión, ¿verdad?, de información transmisible a los niños, niñas y adolescentes, lo mismo las solicitudes de información. En ese sentido vemos que no es de gran complejidad poner a disposición la información. La complejidad más grande la tiene, dentro de lo que no es tan complejo, la complejidad más grande la tiene en una selección que tienen que hacer las instituciones respecto de cuál es el tipo de información que quieren transmitir y cómo eso se transfiere o se traduce en un lenguaje que sea lo más adecuado posible a los niños, entendiendo que estamos hablando de niños desde que saben leer, no estamos hablando de poner a disposición, digamos, a todos los niños de todas las edades. Y por último, ahora sí, por último, quiero decirles que dentro de las tareas que nosotros tenemos como subsecretaría respecto a la implementación de la ley de garantía, hay una iniciativa que está en curso y que debiera, digamos, terminarse durante este año, que tiene que ver con la implementación de una plataforma de información pública en materias de la ley de garantía, donde hay una sección sobre la política y el plan de acción, de manera de poder hacer el seguimiento en línea de todas las instituciones participando en esto. Hay otro módulo que tiene que ver con las mesas de coordinación y articulación interinstitucional, que hoy día están reportando a transparencia, pero que en realidad es súper difícil después de una vez que uno reporta a transparencia activa, encontrar de vuelta el documento y poder hacer una suerte de fiscalización es muy complicado, o de supervisión. Y tenemos ahí una línea completa de participación infantil,
que se abre en dos líneas, que yo creo que este proyecto lo fortalece. Una, en la línea de informarle los procesos de participación infantil a los adultos, y en el otro lado es una página dedicada a que los niños puedan conocer toda la información que está disponible respecto de la implementación de la ley de garantías en un lenguaje que sea adecuado a ellos y que puedan interactuar. En ese sentido, esa iniciativa que va a ver la luz durante este año podría ser también un piso básico de implementación de este proyecto de ley en la medida en que el proyecto de ley se apruebe. Nosotros como Subsecretaría de la Niñez tenemos algunas atribuciones, no demasiadas, pero tenemos algunas atribuciones como para, en nuestro rol coordinador y en nuestro rol digamos, de gestor, de que digamos, las orientaciones de la ley de garantía funcionen en términos prácticos, y este rol rector que nos da la ley, nosotros estaríamos en condiciones, como subsecretaría, me refiero a la institucionalidad, a poder tomar lo que este proyecto de ley resuelva y poder asegurarnos que se vaya progresivamente implementando en todas las instituciones del Estado. Es parte de lo que nosotros tenemos que hacer. Por lo tanto, estamos más que disponibles a poder colaborar con la importancia que tiene que los niños tengan acceso a la información pública en aquellas materias que más les importan y donde ellos pueden, en el fondo, canalizar también sus propuestas, sus ideas, como se está haciendo a través de la línea de participación infantil. Eso, Presidenta. Gracias. Muchas gracias, subsecretaria. Sí, ya. La subsecretaria de Educación también nos acompaña. Por favor. Muchas gracias, Presidenta. Por su intermedio aprovecho de saludar a la senadora Aravena, que no la había saludado, al resto sí los había saludado, pero a la senadora un gusto de verla por su intermedio, Presidenta. Teníamos una presentación, no sé si es posible ponerla, pero más que nada para ir mostrando algunos temas relativos fundamentalmente a temas curriculares, que sé por su intermedio, Presidenta, que surgieron aquí como preguntas en sesiones anteriores y que nos ha parecido importante poder relevar un poco. En la presentación, entonces, eso. Está desde esa... No sé quién la está manejando, pero perfecto. Gracias, eso. Le hago una seña cuando queramos. Queremos ver entonces tres grandes ámbitos. Un primero, consideraciones generales, que lo voy a pasar bien como marco nomás, porque efectivamente, bueno, está la subsecretaria de la Niñez, que ha dado un marco y que ustedes son temas que revisan y que conocen profundamente. Luego, más formación ciudadana, desde la perspectiva del currículum escolar. Ustedes saben, en Chile nosotros tenemos una normativa curricular que implica que hay una definición de bases curriculares compartidas para todo el país y hay programas de estudio que pueden ser, en el fondo, desarrollados por los propios establecimientos. Y finalmente, bueno, en función de esto, la valoración del proyecto. En términos de consideraciones generales, quizás solamente recordar como marco que tenemos a nivel nacional, por cierto, la Convención de Derechos del Niño, que tiene una larga data en nuestro país y que efectivamente ahí se explicita la importancia de avanzar en medidas que permitan que los niños y niñas puedan expresar su opinión, formar un juicio propio, en el fondo en todos los temas que les afectan, ¿no? Y que ellos tienen ese derecho. Y por esto se dará en particular, señala la Convención explícitamente, la oportunidad de ser escuchado, por un lado, en todos los procedimientos judiciales administrativos que afecten a niños y niñas, ya sea directamente o a nivel indirecto por medio de un representante. Entonces, aquí hay un marco que de alguna manera señala un contexto que efectivamente creemos que va en la línea de lo que plantea este proyecto de ley, ¿no? Esta moción en rigor, ¿ya? Por otro lado, en términos de la ley de garantía, esta es una ley, una normativa que ustedes conocen ampliamente, está la subsecretaria de Niñez, no voy a cometer la osadía yo de explicarla aquí estando ella, que la conoce muy bien, como la encargada. Quiero decir en todo caso que a la luz de lo que es la ley de garantías, de hecho, nosotros tenemos muchos espacios de trabajo articulado a nivel interministerial
Tenemos un trabajo bien bonito que va a lanzarse prontamente, como de hacer seguimiento a las trayectorias, de hecho, formativa y a las trayectorias de desarrollo de niños, niñas, adolescentes en el sistema educativo, tanto a los que están en el sistema como a los que muchas veces están un poco en las afueras del sistema, cosa que nos va a ayudar precisamente al resguardo de derechos, ¿no? En la ley de garantías también está explícitamente el tema de ser el derecho a ser oídos, a ser considerados, debidamente considerados, de acuerdo a sus características, su edad, madurez y grado de desarrollo. También está el derecho a recibir información, a buscar, recibir y utilizar información. Entonces creemos que es muy coincidente, es muy importante para este marco y el derecho a ser, en la misma línea, a ser informados, a que en el fondo tengan acceso a esos antecedentes de modo comprensible respecto a cualquier actuación o medida que afecte el ejercicio de sus derechos y acceder a información pública conforme a la ley, ¿no? Y finalmente, la ley que regula el acceso a la información pública, en el fondo, este marco en el fondo regula, ordena los órganos que están sujetos a su aplicación. Y en este sentido establece procedimientos para la transparencia, tanto activa como pasiva. Y un aspecto que nos parece muy importante respecto a esta normativa en particular es que, en el fondo, no establece un régimen especial para niños y niñas que considere su edad, madurez y grado de desarrollo. Entonces, aquí de alguna manera como que queda un espacio, vamos a ponerlo desde el lado positivo, una oportunidad de mejora, ¿no? Queda un espacio que no está siendo explícito y que puede ser abordado como por un proyecto como el que tenemos, el que estamos comentando el día de hoy, ¿no? En términos de, porque esto es lo que la ley de acceso a la información pública hace explícito, ¿ya? Sin embargo, el que no lo haga explícito, como estamos viendo, la incorporación de un régimen especial para niños y niñas, no impide que las instituciones con una mayor consideración lo puedan ir incorporando, ¿no? Y en ese sentido quisiéramos destacar buenas prácticas que ya hay en el ejercicio de este tipo de garantías, ¿no? Como por ejemplo el caso de la Defensoría de la Niñez, ¿ya? La Defensoría de la Niñez, muy acorde a su propósito, a su fin, tiene efectivamente una sección que es para niños, niñas, adolescentes, para que ellos puedan acceder a la información que ahí se contiene, ¿no? Entonces, como vemos, como resumen de esta primera parte, como país tenemos normativa que resguarda el acceso, o sea, el derecho de niños, niñas, jóvenes, adolescentes a ser escuchados, a ser considerados, a ser tomados en cuenta, tanto por la ley por la Convención de los Derechos de los Niños y Niñas como por la ley de garantía. En la ley de transparencia en la información pública no está considerado explícitamente, sin embargo, pese a ello, hay experiencias en las cuales sí se ha incorporado. Voy a llegar al comentario respecto al proyecto específicamente, pero un pequeño punto respecto a formación ciudadana, que es algo que ha salido fuertemente por su intermedio presidenta. El equipo me comentaba que es algo que se ha levantado y creo que es muy razonable, ¿no? Es un desafío importante a ver, voy a ir incluso un paso más atrás en la conversación. Es un desafío fundamental de la escuela y de la educación como proceso, como derecho, y de la escuela como institución de la sociedad, el formar para la vida en común, ¿no? El formar para la vida en democracia. Y en ese sentido, la formación ciudadana es uno de los elementos centrales del currículum nacional. Quiero explicar un poco cómo está organizado, ¿no? La Ley General de Educación, en su artículo 2, hace una explicación bien robusta. Yo siempre digo, este es un pequeño paréntesis, yo siempre digo que el artículo 2 de la Ley General de Educación es el más hermoso porque habla de la formación integral, en el sentido cognitivo, físico, moral, societal. Es un artículo muy amplio que explicita cuál es la promesa que como sociedad hacemos con los niños y niñas a través de la educación. Luego, esto se plasma en los artículos 28, 29 y 30 que plantean para la educación parvularia, para la educación básica y para la educación media, respectivamente, cuáles son los propósitos formativos, los objetivos que debe cumplir la educación, ¿ya? Y esto se plasma luego en el currículum nacional. El currículum nacional
es la definición de cuál es la promesa que hacemos como país respecto a la formación de las y los estudiantes. Y esto, como ustedes saben, igual lo voy a decir, creo que siempre es importante recordarlo por su intermedio, Presidenta, no lo el Ministerio de Educación lo propone, pero no es el Ministerio quien lo sanciona, es el Consejo Nacional de Educación quien lo sanciona, que es un organismo autónomo, ¿ya? Aquí, ¿qué es lo que tenemos? En la educación parvularia hay un núcleo completo que se llama de convivencia y ciudadanía, donde se va trabajando desde muy pequeño, desde la educación parvularia, digamos, aprendizajes vinculados con la participación en los espacios más sociales, ¿no? El salir del núcleo familiar y el abrirse a la convivencia, al ser parte de un espacio territorial más amplio. Desde primero a sexto básico hay un eje formativo en la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Hay un eje específico que es de ciudadanía y ahí se incorporan objetivos vinculados a la formación ciudadana. Y además tenemos en la asignatura de orientación también objetivos vinculados a la convivencia, a la participación en espacios con otros y otras, ¿ya? Esto entonces en educación parvularia, en educación hasta sexto básico, después en séptimo y octavo básico, no, de séptimo básico hasta segundo medio. Tenemos un currículum común de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, y ahí hay un organizador temático que es efectivamente formación ciudadana, educación ciudadana, y también se incorporan en los objetivos de orientación, o sea, los objetivos de aprendizaje de la asignatura de orientación nuevamente. Finalmente, en tercero y cuarto medio ya hay, aquí en tercero y cuarto, hasta, vamos a decirlo desde el comienzo, a lo largo de la trayectoria, desde educación parvularia hasta segundo medio es un objetivo entonces que está a través de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, y a través de orientación se trabaja y ahí se va trabajando además vinculado con otras asignaturas. En tercero y cuarto medio ya se toma la opción de hacer una asignatura específica que se llama Educación Ciudadana, donde antes este es el área en que yo trabajaba en el ministerio antes de tomar este cargo, ¿no? En periodos anteriores. Entonces, antes teníamos en tercero y cuarto medio, en la asignatura de historia, había un cierre que era muy vinculado a educación cívica, era muy vinculado a las instituciones como de la democracia, institucionalidad, historia reciente del país, y esto en el año 2000, entre el año 2017, 18 y 2019, se presenta una nueva asignatura específicamente ya de educación ciudadana, ¿ya? Donde se hace un énfasis muy fuerte en temas vinculados con, bueno, la comprensión de la institucionalidad, la participación, el análisis crítico también, el pensamiento crítico y todos los aprendizajes vinculados a la construcción de lo común, ¿no? Que está muy a la base de los aprendizajes que uno podría decir se ponen en práctica a través de iniciativas como efectivamente la que se plantea en este proyecto, ¿no? Por otro lado, en la formación diferenciada científico-humanista, en la formación ciudadana se incorpora bien, porque en tercero y cuarto medio se divide el currículum, o sea, se divide las escuelas, no los liceos en esa altura, en modalidad científico-humanista y en modalidad técnico-profesional. En científico-humanista tenemos varias asignaturas que toman temas vinculados a participación ciudadana, ¿no? Tenemos, por ejemplo, filosofía política, tenemos comprensión histórica del presente, en que se hace un análisis crítico, además que implica el desarrollo de habilidades de analíticas, de pensamiento crítica, de poner en práctica estas habilidades vinculadas a la ciudadanía. Tenemos geografía, territorio y desafíos socioambientales, muy vinculado además con un país como el nuestro, que tiene alta presencia de fenómenos medioambientales, ¿no? Por nuestra geografía. Finalmente, un ramo que también, todos estos son ramos optativos de la formación diferenciada HC. Finalmente, participación y argumentación en democracia, donde ya es un ramo mucho más como en concreto de, bueno, uno podría decir incluso como debate, análisis crítico, participación ya en la democracia. En la formación técnico-profesional tenemos en el módulo de emprendimiento, empleabilidad, habilidades también y objetivos de aprendizaje vinculados a la formación ciudadana, el pensamiento crítico vinculado con la ciudadanía. Y finalmente, en la educación de personas jóvenes y adultas tenemos la asignatura de estudios sociales, ¿ya? Donde también se ven temas vinculados a estos aprendizajes. Finalmente, desde el año
2016, si mal no recuerdo, en Chile tenemos una ley que mandató a todos los establecimientos educacionales a tener no tan solo estos aprendizajes vinculados a las asignaturas de historia, de orientación o de educación ciudadana, sino que a tener un plan de formación ciudadana. Esto en el entendido que la ciudadanía se aprende mucho más que hablando de ciudadanía, se aprende ejerciéndola, viviéndola, teniendo experiencias que impliquen poner en práctica la ciudadanía. Entonces se legisló para que todos los establecimientos tuvieran que tenerlo. La forma en que tienen estos planes varía de acuerdo, bueno, de hecho, un principio muy importante de la legislación en nuestro país, que es la autonomía de los establecimientos educacionales, el proyecto educativo. Cada establecimiento puede armar un proyecto, un plan de formación ciudadana en el marco de los objetivos que plantea la ley y obviamente del currículum nacional, pero puede armar un programa, un plan con distintas características. Tenemos 5.789 establecimientos que están actualmente ejecutando acciones de este plan. Está dirigido, bueno, a todos los establecimientos, como ya les señalaba, y la idea es que fortalezca las experiencias de ciudadanía al interior de los establecimientos educacionales. De modo tal, se habla de las 3C a través de las cuales se forma la ciudadanía, a través del currículum, a través de la comunidad, la experiencia de comunidad y a través de la cultura de los establecimientos educacionales. Este plan lo que busca entonces es fortalecer una cultura de ciudadanía y donde se vaya formando la ciudadanía a través de toda la trayectoria formativa, ¿ya? Esto entonces, para abordar un poquito cómo se trabaja desde los establecimientos educacionales y desde el perfil o desde el ámbito propiamente educativo. En ese contexto, la valoración del proyecto, por cierto, nos parece que es muy valiosa la idea de legislar en un punto que robustece el derecho de niñas, niños, adolescentes a acceder a información pertinente, que sea comprensible para ellos y ellas. Nos parece, y por eso lo pusimos también en la presentación, ¿no?, que la idea matriz está muy alineada con los objetivos de la Convención de los Derechos del Niño, con los objetivos de la Ley de Garantía. En el fondo, de alguna manera como que robustece el andamiaje legislativo a través del cual resguardamos el derecho de los niños y niñas, por un lado a ser oídos y por otro lado también a acceder a información. La idea matriz nos parece que también ayudaría a fortalecer los objetivos que están en el currículum nacional vinculados a la formación ciudadana, y valoramos que se incorpore en el fondo esta en el fondo posibilidad, este derecho de los niños y niñas a través de una legislación como esta, ¿ya? En términos de recomendaciones para el debate, hay algunos elementos que quisiéramos como dejar como para poder, en el fondo, enriquecer el debate legislativo. En primer lugar, concordamos en términos de que con la Defensoría de la Niñez, en tanto a que generar una modificación al artículo, en tanto generar una modificación al artículo 7 y 10, planteando que en el fondo sería bueno modificar expresión de edad y capacidad, que en el fondo habla como que los niños pudiéramos separarlos por capacidad. Sería mejor hablar por edad y madurez, o etapa del desarrollo, algo más vinculado a recoger la especificidad de la etapa del desarrollo, más que como que si eso fuera una capacidad distinta, ¿no? Un niño que es más pequeño no es que necesariamente, no es que sea incapaz, exacto, sino que es más pequeño y está progresando en sus etapas de madurez, ¿no?, solamente, ¿no? Por otro lado, incluir la modificación del artículo 20 en términos de proveer información, o si aplica alguna de las causales de reserva que establece la ley, que deberá formularse por escrito, que sea fundada, especificando la causal y las razones que en el fondo en cada uno de los casos justifique que haya una exclusión o una denegación de información, digamos. Hay ciertos elementos que a nosotros nos pasa también en algunos casos. Voy a poner un ejemplo súper simple, pero que para que usted es una cotidianeidad. Por ejemplo, nos piden a veces preguntas del CIMSE. Que es algo súper... no, y yo honestamente también entiendo que se pida, y a un niño, a mí niños me han preguntado,
honestamente en escuelas a veces a uno le toca por su trabajo visitar escuelas y los niños nos preguntan eso, pero también si es que uno entrega las preguntas, sé que hacen el instrumento para el próximo año, son instrumentos que requieren que podamos tener algunas preguntas que se repiten en el tiempo, de modo que sean comparables. Bueno, estoy poniendo solo un ejemplo como para graficar la importancia de que haya en el fondo en el fondo que haya denegación y que esa denegación también se pueda explicar en un lenguaje que sea comprensible para los niños, que no sea como que no se les quiso entregar nomás, que los niños puedan entender, niños y niñas, por qué en este caso, en el fondo, no sería posible entregarles la información. ¿Ya? Por otro lado, evaluar previamente las complejidades para la implementación, qué plazos debería tener, en qué ámbitos primero, en qué ámbitos después, existe necesidad de presupuesto para implementar algo como esto. Creemos que es bien importante ver bien, bueno, cómo serían, y esto porque también hay que considerar que cuando uno genera instrumentos como esto, legislación, también se genera expectativa, entonces también poder responderle a los niños y niñas rápidamente, entendiendo bien cuáles son los requerimientos para implementar algo como esto, ¿no? Y por último, bueno, entendemos que existen distintas formas de abordar la idea matriz. Sugerimos también considerar otras distintas vías que están en este momento en curso, dado que se está también tramitando la actual Ley de Transparencia 2. Quizás también uno puede evaluar, pero compartimos totalmente la importancia, la relevancia y va muy en la línea también bueno, de un trabajo importante que hemos hecho como país, que estamos haciendo como gobierno en términos de fortalecer los derechos de niños, niñas, adolescentes, ¿no? Eso. Muchísimas gracias, Presidenta, y por cierto, totalmente disponible para cualquier pregunta, conversación, análisis más en profundidad. Muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, senadora Larvina, por favor. Primero saludar a las dos subsecretarias que he trabajado hartos años con ellas, sé del compromiso que tienen por estos temas y por su intermedio, Presidenta, plantearles a ellas que voy a hablar por mí en realidad, porque los senadores en general estamos todos disponibles para ver este proyecto, pero sí nos ha preocupado principalmente el costo financiero que esto tiene para hacerlo bien, porque el tema de los rangos etarios no es un tema menor en términos de cómo utilizamos metodologías y formas digamos, de comunicar que efectivamente sean, digamos, estén adaptadas a la edad de los chicos, y por otro, que eso ya tiene un costo que no es menor, si queremos hacerlo bien. Y por otro lado, ¿cuál es el límite de la información que vamos a entregar? Si es genérica, si no es genérica, quiénes debieran obligatoriamente tenerla y quiénes no, y en ese contexto, bueno, yo me cuestioné desde el primer día la admisibilidad del proyecto desde ese punto de vista, tengo que ser bien franca, o sea, aparte de lo loable que es el proyecto, encontré raro que no tuviéramos, digamos, vinculado un presupuesto asociado, porque coincido plenamente con la subsecretaria en términos de que el hecho de que esto se apruebe y no hagamos los ajustes puede implicar que exista una expectativa de algo que nosotros no podamos cumplir bien. Entonces, eso es un tema. Y lo otro dice relación con acotarlo quizás de tal manera de poder hacerlo efectivo, quizás un transitorio en el proceso que diga que esto se va a ir ampliando en la medida de, con los años, con un plazo, no tengo idea, pero eso podría, digamos, destrabar la discusión para efectos de que esto sea posible, porque, y ya me quedó claro que esta nueva programación que se hace desde el punto de vista educativo es casi lo mismo que lo que fue alguna vez la educación cívica, con otro nombre nomás. Y reconozco mi ignorancia al respecto porque no tenemos por qué saber todo, pero es muy bueno que se haya dicho acá y que en el fondo eso permite entender que sí efectivamente hay contenidos vinculados al tema que incluso están por rango etario, por nivel de capacidad, digamos, intelectual, de desarrollo de cada niño. Yo no sé si me permite la presidenta, el abogado nuestro había hecho una breve propuesta que podría ayudar. Lamentablemente hoy día no está el tercer senador que requerimos, pero para ahorrar tiempo, Felipe, si pudiera.
Adelante. Tiene permiso de Sí. la presidenta. Muchas gracias, presidenta. Por su intermedio, saludar a todos los senadores, a la subsecretaria y a todos quienes nos acompañan. Efectivamente, buscando que el proyecto pueda avanzar, trabajamos en el equipo de la senadora Aravena en una propuesta de redacción del artículo que hemos ido sincerando con algunas personas del Ejecutivo y con el asesor también del senador Campillay, señor Hermes, y lo presentamos a modo de propuesta a fin de que con esto se pudiese iniciar un debate, porque creemos que tenemos coincidencia más que discordancias. Y versa de la siguiente manera: incorpórase dos incisos finales al artículo séptimo de la Ley 20.285 del siguiente tenor. Los órganos de la Administración del Estado deberán asegurar que la información referida en las letras A y B de este artículo se encuentre disponible, además en un formato resumido, adaptado y accesible para adolescentes desde los 14 años de edad y hasta los 18 años cumplidos. Esta información deberá emplear lenguaje claro, elementos gráficos o recursos pedagógicos adecuados que faciliten su comprensión sin extenderse a contenidos de alta complejidad técnica que resulten innecesarios para este grupo etario. La obligación establecida en el artículo precedente será considerada una obligación de transparencia activa, debiendo su cumplimiento ajustarse a los lineamientos técnicos dictados por el Consejo para la Transparencia, considerando criterios de pertinencia pedagógica y disponibilidad presupuestaria. Como se observa, acá lo que buscamos resolver es precisamente lo que indicaba la senadora Aravena respecto de a qué edad vamos a comunicar esta información. Fernando Carballo, para sincerarlo, del Ministerio de Desarrollo Social, me sinceraba que idealmente pudiésemos establecer al menos 2 tramos de grupo etario. También se puede, es una propuesta. Efectivamente, y bueno, también sincerar de que creemos que esto debiese ser una propuesta de una obligación de transparencia activa más que de solicitud de información. Creemos que eso limitaría mucho el gasto que implicaría para los distintos servicios. Felipe, esto queda para análisis de los asesores, pero ya vamos buscando un camino que nos pudiera permitir poder aprobarlo en general, cuando lo estime la presidenta, con mayor certeza de que podemos llegar a una buena propuesta. Lo de Fernando me parece una buena idea y que, bueno, eso depende un poco también del Ejecutivo. Gracias, Felipe. Sí, bueno, a mí me parece una buena propuesta, me parece bien, pero también haría una propuesta para que podamos formar una mesa de trabajo para poder lograr todos estos ajustes y así poder votar en general y que podamos llegar a acuerdos. Sobre todo, o sea, que pudiese trabajar nuestros asesores con la subsecretaría, no sé si será posible. No podemos tomar Sí, decisión porque no tenemos más. Presidenta, nosotros, al menos yo como senador, puedo decirle que estamos con toda la disponibilidad de cooperar, que estamos de acuerdo con la mesa técnica y bueno, el Ejecutivo tiene que responder ahí, pero disponibles completamente a hacer ese trabajo para la próxima semana, de tal manera de que tener ya una cierta visión de cómo podría quedar el proyecto y poder votarlo en general y ya después trabajar las indicaciones. ¿La subsecretaría? Sí, presidenta, no hay problema. Hemos usado esta modalidad en otros proyectos que ha sido una modalidad muy eficaz. Así es que nosotros estamos disponibles en la medida en que tengamos un calendario preciso y poder organizar bien los tiempos. Creo que están los insumos suficientes como para poder hacer un trabajo de este tipo. Digamos, y si hay que requerir mayores insumos, lo podemos hacer. Y también nosotros como ejecutivo podemos, una vez constituida esa mesa de trabajo, podemos también determinar en conjunto quiénes serían los actores que tendrían que estar en esa mesa. Así que no le veo dificultad más que el asunto práctico de poder tener una agenda bien precisa para poder avanzar. Entonces, sí. Sí. Solo sugerir, presidenta, si es posible que Hermes sea el encargado de armar la fecha y hora, que obviamente tengan los asesores y disponibles, porque creo que yo creo que en una semana debiéramos tener bastante avanzado el tema. Muchas gracias. Ya, y también podemos, no sé si estamos de acuerdo, que si tenemos muy poco, en poder oficiar a los distintos ministerios para ver su transparencia activa
en este punto, no sé si, no, no podemos, ya. Ya, estamos. Por haberse cumplido el objetivo de la citación, se levanta la sesión. Recording stopped.